Hoy día llegamos a la lección número 3 y en esta lección vamos a ver una manifestación de preocupación que tenía Pablo. La primera preocupación que él expresa es el hecho de la falta de unidad en la congregación. Pero ¿por qué es que Pablo apunta a esta condición en primer lugar dentro de los problemas que ya existían en la congregación de la iglesia de los Corintios? ¿Cuál era el gran problema o qué es lo que genera la falta de unidad? ¿Qué otras situaciones, alteraciones o problemas conlleva o trae el hecho de que una comunidad esté partida o dividida? Estas son algunas de las interrogantes y de los temas que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. Nuevamente nos encontramos aquí Sí. para empezar otro tema más de estudio. Lección número 3. Lección número 3, un tema muy interesante y el título de la lección es Unidad en Cristo. Creo que va a ser un tema de estudio bastante bueno el que vamos a tener el día de hoy. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración, Heriberto? Sí, ¿Quieres claro, orar? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro, una vez más estamos aquí estudiando una lección más. Señor, ayúdanos a entender el mensaje de esta tarde. Sabemos que tú tienes un propósito para ello. Queremos estar nosotros también unidos, así como es el tema de hoy, de que estemos una mente sola en Cristo Jesús. Ayúdanos a tener este mensaje y que impacte las vidas de nuestros oyentes y de nosotros también. Gracias, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. 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 Muy bien. Y quiero leer de la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y dice así: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Fíjate, es interesante, Heriberto, que aquí ya en este momento, en esta parte del capítulo 1 de Primera de Corintios, Pablo está señalando un problema, ¿no? Una enfermedad espiritual que existe dentro de la congregación y que se ha vuelto visible, ¿no? O sea, porque como cualquier problema de índole espiritual que ocurre de forma individual en la persona, primero el problema, digamos, no ocurre de forma visible, sino que ocurre de manera invisible y muchas veces empieza en la mente, ¿no? ¿Ok? Pero cuando ya esto se hace grande, se exterioriza y se hace visible. Ahora, Pablo está señalando esto, de que este problema, digamos, esta enfermedad espiritual de la división dentro de la congregación ya era algo visible, era algo evidente, ¿no? ¿Ok? Y Pablo no está tratando de discutir en el asunto, sino que va directamente al llamado a que todas las personas busquen encontrar el centro, lo más importante, que es el poner atención en Cristo. ¿Ok? Que eso sea la parte fundamental, ¿no? Porque, como para hacer un poco digamos, de preámbulo en todo esto, ¿no? Esa división empezó digamos, a manifestarse en este asunto de que un grupo decía, no, yo soy de Apolos, ¿no? Otro decía, no, yo soy de Pablo. Otro decía, no, yo soy de Cefas, ¿no? De Pedro. ¿Ok? Y otros decían, no, yo soy de Jesús, ¿no? Entonces empezaron a manifestar separación dentro de la congregación, dentro de la iglesia, por identificarse con un líder, ¿no?
¿ok? Con un líder humano principalmente. Y incluso asumiendo de que como que si Cristo Jesús era un nombre más dentro de todo ello, ¿no? ¿Ok? Y esta parte obviamente revela un problema que es muy serio, ¿no? Ahora, vamos en todo esto a tratar de comentar algunas cosas que creo que van a ser muy, muy importantes. Primero, ¿no? ¿Por qué esta situación de, digamos, de fraccionamiento o de identificarse con un líder determinado en sí ya era un problema muy grande dentro de la congregación? Y puede ser un problema serio dentro de cualquier comunidad religiosa también, en el presente, ¿no? Sí. Entonces, lo que me viene a la mente, Pedro, es de que cuando Moisés subió a recibir los 10 mandamientos, Aarón se quedó con el resto del pueblo abajo. Y ellos empezaron, como Moisés no regresó pronto, se desesperaron y empezaron a adorar un becerro de oro, ¿verdad? Y yo creo que la tendencia humana es siempre de seguir a alguien físicamente, de seguir a alguien que ellos pueden oír, que ellos pueden tocar, que ellos se pueden relacionar como humanos. Y eso es lo que yo creo que estaba ocurriendo aquí en la iglesia de Corintios, porque ellos, por eso empezó la división. Se hacían parte de uno, se hacían parte de otro. Y no eran cosas triviales, porque sabemos que en la iglesia siempre va a entrar personas nuevas a la fe. Y ellos vienen con diferentes ideas, pero eventualmente ellos entienden el evangelio, sus vidas son transformadas y vienen siendo uno en la iglesia también. Pero estos eran personas que ya sabían lo que estaban haciendo y estaba un problema grande que estaba dividiendo la iglesia completa. Exacto. ¿Verdad? Ahora, nuevamente esta parte, o sea, ¿por qué digamos, tanta preocupación en Pablo, ¿no? Porque, fíjate, Heriberto, o sea, vamos a ir viendo, como mencioné, creo que hace 2 lecciones atrás, ¿no? Vamos a ir viendo en el transcurso de digamos, del desarrollo del estudio de las cartas a los Corintios, de que habían pecados grandes, ¿no? Habían pecados serios, o sea, dentro de la comunidad, dentro de la congregación. Pero ¿por qué esto que aparentemente es algo casi, digamos, no muy aparatoso, no demasiado grande, que es casi silencioso, ¿ok? ¿Por qué esto es lo primero que señala Pablo, ¿no? El hecho de la falta de unidad. ¿Por qué la falta de unidad dentro de una congregación, sobre todo una congregación religiosa? ¿Por qué en la comunidad la falta de unidad sería algo muy, muy dañino y preocupante, ¿no? Y yo creo que nosotros sabemos la dinámica que tiene vamos a decir, una ganga, ¿verdad? Ellos tienden a tener cohesión, que están juntos porque creen lo mismo. O sea, ellos se animan unos a otros. Y eso es tan importante de que si Pablo hubiese dejado continuar esto, la iglesia iba a desaparecer. O simplemente no iba a existir, porque uno se va a ir con uno, otro se va a ir con otro, pero es por eso que lo tocó. Satanás trata de poner división de una forma u otra. Lo hizo desde el principio con Adán y Eva. Lo logró. Y ahora como está la iglesia primitiva, también está tratando de desintegrarla y hacerla desaparecer, metiendo división entre la hermandad ahí. ¿Verdad? Claro. Ahora, en esta parte, mientras estaba escuchando, estaba pensando en este asunto de cuán serio es el hecho de la falta de unidad en la congregación, ¿no? Y el tema es de que cuando empezamos a separarnos, a alejarnos, digamos, a dividirnos, esto se origina principalmente porque yo me empiezo a comparar con el otro y empiezo a asumir de que yo soy superior al otro. Y empieza a haber un alejamiento, definitivamente. Por eso es de que
por ejemplo, este grupo se identificaban unos con Pablo, otros con Apolos, otro con Cefas, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque decían, oh no, es que este personaje es mejor que el otro, ¿ok? No, Apolos habla mejor que el otro. No, es que Pedro estuvo con Jesús. No, es que Jesús estuvo con todos. O sea, esa parte, digamos, es algo que lo que hace esta identificación o este elemento de separación es de que yo me empiezo a comparar con el otro. Y cuando me empiezo a comparar con el otro, empiezo a asumir superioridad. El orgullo aparece. Y aparecen muchas otras cosas más, como lo vamos a ir viendo luego, ¿no? Yeah. ¿Ok? Ahora, dentro de eso, Pablo hace el llamado, dice, sino que mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Qué es esto de estar unidos en un mismo pensar? ¿Qué significa eso, no? ¿Qué es lo que quiere decir el hecho de estar unidos en un mismo pensar? Yo creo que esto es tener la misma mente de Cristo en sí, porque no todos vamos a pensar igual, ni a un esposo o esposa podemos Ajá. pensar igual. Somos diferentes, pero sí tenemos un mismo propósito. ¿Ya? Y ese propósito debe de ser de exaltar a Cristo Jesús. Ok. Y eso es lo que habla de estar unidos en un solo pensar. No que todos somos robots y todos estamos programados a hacer lo mismo como hormiguitas. No, tenemos un propósito. Por eso en la lección anterior enfatizamos que el plan de salvación es fácil de entender. Claro. Pero lo que lo hace difícil es el ser humano, la tendencia siempre a engrandecerse, a ser más que los demás, y eso es lo que Pablo ahorita está tratando. Ese es el problema realmente, Yeah. ¿no? El hecho del orgullo propio, o sea, esa es la parte, ¿no? Fíjate, tenía esto aquí que dice así: la idea de que la fe se organiza en torno a personalidades, estilos o marcas de liderazgo era algo que Pablo estaba tratando de combatir. Una misma mente significa que la iglesia debe pensar el evangelio de forma compartida, ¿no? O sea, mirar a Cristo como el centro. Exacto. O sea, aceptar la cruz es el criterio, aceptar que la cruz es el criterio de Dios y entender que la comunidad existe para responder al Señor, no para exaltar a los seres humanos. Amén. Esto es importante, o sea, y en esta parte, ¿no? ¿Para qué existe, por ejemplo, tu organización religiosa, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tienen? O sea, ¿tiene el propósito de levantar a Cristo? ¿Tiene el propósito de levantar a un personaje, al predicador, al pastor dueño de la iglesia? O sea, ¿cuál es el sentido realmente, no? ¿Cuál es el propósito que tiene tu congregación, no? Esto nos lleva justamente a tener conciencia de que el centro de nuestra atención siempre tiene que ser Cristo. Eso es lo más importante, siempre tiene que ser Cristo. Entonces, una misma mente significa mirar la cruz como el centro. Ahí está Cristo. Reconocer que Cristo es el fundamento y vivir el llamado cristiano como unidad del cuerpo. Somos un solo cuerpo. Diferentes funciones, diferentes habilidades, diferentes capacidades, diferentes lugares, pero todos con un mismo propósito. Unidad de mente. Ok, ahora, Pablo también menciona y dice, manténganse unidos en un mismo pensar, o sea, unidos de mente, y también en un mismo propósito. Ok, ¿qué entendemos por estar unidos con un mismo propósito, en un mismo parecer? ¿Qué cosa es el hecho de estar unidos en un mismo propósito? No solamente en la mente, sino también en un mismo propósito, en un mismo parecer. ¿Qué es lo que entendemos por eso, no? Cuando nosotros comenzamos en el caminar cristiano, o sea,
Hay muchas personalidades dentro de la iglesia, pero aquí es donde nosotros debemos de llegar a esta conclusión de que mi trabajo, mi función en este lugar, donde quiera que yo esté, es primeramente conocer a Cristo Jesús. Ajá. ¿Okay? Otra es dar a conocer a otras personas la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, es esa unidad va a estar dando vueltas a como ya lo dijimos antes, al sacrificio que hizo Jesús, quién es la persona de Jesús, qué es lo que Él hizo por nosotros y aún después presentarlo a las demás personas de esa misma forma. Sí, sí. Que ese es el propósito. Claro. Ahora, fíjate, Heriberto, en esta parte de estar unidos en propósito, tengo una idea, digamos, que también involucra algo que es muy importante. Y es el hecho de poder mantener unidad en las decisiones, en las actitudes y en el servicio. ¿Ok? Y esta parte es fundamental, o sea, porque recuerdo un poco, y quizás nuestros amigos que nos están escuchando, sobre todo aquellos quienes pertenecen a la organización adventista, que nosotros somos miembros de la Iglesia Adventista, nosotros tenemos formas para poder tomar decisiones, ¿ok? Y entonces nos reunimos en niveles, ¿ok? Entonces hay un nivel, por ejemplo, de una directiva de toda la congregación, o una directiva de toda la congregación, pero también hay directivas de diferentes áreas o departamentos, ¿ok? Y entonces cada uno de ellos tiene la posibilidad de tomar decisiones, tienen sus propuestas son apoyadas, discuten las propuestas que se tienen y se hace votación. Y entonces, al final, cuando ya la propuesta se lleva a votación, se apoya y se acepta la decisión de la mayoría. Y en ese caso, las personas que no estaban de acuerdo con la decisión que se tomó, se sujetan a la decisión. O sea, ese es el propósito al final, o sea, de poder respetar al final la decisión que se tomó. ¿Ok? Esa es una manera de poder manifestar justamente este sentido de poder, tener un mismo propósito también. En las actitudes, por ejemplo, como les dije, ¿no? El tema de respetar las decisiones que se toman. Esa es mi actitud. No tenía yo el parecer, no me pareció lo correcto, pero al final fue la decisión de la mayoría, ¿no? Yeah. Y el servicio también. O sea, todo esto me lleva a poder dar un servicio a los demás, porque el propósito no es una cuestión de beneficio propio, sino es un tema de poder servir a otros. Yeah. Y ese es un proceso que es muy eficiente, porque esto funciona no simplemente a nivel de iglesia, pero a nivel de unión, claro, de conferencia. Sí, también. A otros niveles, ¿no? Para nuestros amigos que tal vez no están, digamos, familiarizados con los niveles, ¿no? En la organización adventista hay niveles, obviamente, también. Por ejemplo, la iglesia local, la congregación local es un nivel, pero el conjunto de iglesias locales en un área determinada forman también una conferencia. Por lo menos aquí en ese territorio es así, ¿no? Forman una conferencia. Entonces, el conjunto de diversas iglesias dentro de un territorio determinado forma una conferencia, pero el conjunto de conferencias llegan a formar una unión, ¿no? Que ya es un poco más grande. Por ejemplo, nosotros tenemos una unión aquí que se llama la Unión del Pacífico, que buena cuenta son el estado de California, estoy seguro si es Oregon también, Hawái y me parece que también, no, solamente esas, porque la unión de lo que es Utah, Nevada es otra unión, me parece que, ¿cierto? Y bueno, y el conjunto de uniones forman una división. Entonces, por ejemplo, existe la división norteamericana, la división europea, la división sudamericana, Centroamérica, y ahora hay muchísimas otras divisiones también en el resto del mundo, porque en Asia, en las zonas de Asia, en las zonas de África han crecido mucho y hay diversas uniones también, divisiones también allí.
¿ok? Y todas las divisiones están conectadas en una asociación general. Y es el nivel más alto en el mundo. Y bueno, son formas en que la organización trata de mantenerse justamente unida, conectada y sobre todo movida para poder cumplir un propósito, que es la misión, el cumplimiento de la misión. Ahora, Pablo quiere que en la unidad de propósito se vean estas cosas. Las tengo aquí, quería compartirlas con ustedes. Que se vea que no haya competencias, ¿no? O sea, que mi líder es mejor que el otro. No, ese no era el propósito. Que la iglesia funcione como un solo pueblo bajo Dios. O sea, que esté organizada y que esté dirigida netamente por Dios. Que se vea de esa manera, ¿no? Que está dirigida por Dios. Que sus decisiones busquen la edificación común, no el prestigio de grupos individuales. ¿Okay? Esto es muy importante. Por eso, por ejemplo, es de que nosotros tenemos este estudio, el estudio de la lección de escuela sabática, que es el mismo tema estudiado en todas partes del mundo, dentro de la Iglesia Adventista. Es el mismo tema, nosotros lo estudiamos cada semana, o sea, todas las semanas estamos estudiando el mismo tema todos. O sea, es uniforme, ¿no? ¿Ok? Buscamos justamente un crecimiento parejo, ¿no? Estandarizado, ¿sí? Semejante en todas partes. Yo voy a cualquier parte, ¿no? ¿Cuánto ha sido? En el mes de abril estuvimos en Hanoi, Vietnam, y llegamos a la iglesia. Y en la iglesia entramos y ese día estudiamos la lección de escuela sabática, que era el tema justamente que habíamos estudiado también aquí y que se estudia en todas partes del mundo, es el mismo tema, ¿no? Estudiamos ese tema, hablamos de ese tema, discutimos, conversamos y aprendimos muchas cosas. Amén. Todos, exactamente lo mismo. Muy bien. Una pregunta más que tenía aquí, Heriberto. Para poder encontrar la unidad, ¿se requerirá la muerte al yo? ¿O se requerirá el sometimiento del yo? ¿Por qué crees que la unidad en Cristo requiere la muerte del yo? Yo primero. Yo soy el que decido. Yo creo que sí, eso es una realidad, porque ya no soy, como dice, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo que vive en mí. Amén. Y yo creo que sí, es necesario, porque si no es así, entonces yo voy a querer promover mis ideas y promover lo que a mí, mis intereses, ¿verdad? Pero si Cristo vive en mí, en realidad es el interés de la iglesia, el interés del grupo, ¿verdad? No quiere decir que yo ya no tengo libertad de opinar, ¿verdad? Como dijiste tú, muchas veces la mayoría ha votado por algo que se pasó y los que no estuvieron de acuerdo tienen que aceptar, ¿verdad? Claro. Lo que es la mayoría. Claro. Pero eso trae a otro punto, Pedro, porque esto es cuando la iglesia va funcionando como debe funcionar. Ajá. Porque nosotros no vamos a votar por algo totalmente en contra de la Escritura. No, ¿verdad? Claro. Eso es cuando no hay división, se toman tratos, temas y asuntos que todos estamos de acuerdo que es obviamente la Biblia respalda, ¿verdad? Y reclama una opinión o una solución bíblica, pero si no va de acuerdo a la Escritura o de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado, no porque la mayoría tampoco ha decidido hacerlo, yo voy a estar de acuerdo en hacerlo. Claro. Todavía tenemos nosotros la libertad de opinar y tratar de, si Cristo vive en mí, claro que voy a expresar lo que yo siento que Cristo o su palabra de Dios está promoviendo para cualquier asiento que se esté tratando. ¿Verdad? Claro. No, claro, obviamente, no, digamos, lo que estás diciendo obviamente es el hecho de que al final de todos modos tengo la posibilidad del juicio, de que obviamente las decisiones que se tomen no atenten a los principios, ¿no? Exacto. Obviamente, ¿no? Eso creo que es algo fundamental. El hecho es de que
digamos, en una condición regular, normal, de toma de decisiones, el sometimiento a la decisión de la mayoría, aunque no sea algo que yo comparta, esa es una renunciación al yo también, ¿no? O sea, es una forma de poder decir, bueno, está bien, o sea, acepto lo que la mayoría decidió, ¿no? Son formas para tomar decisiones, ¿no? Exacto. Ok. Si puedes ayudarnos con la lectura, 1 Corintios capítulo 1, versículos 12 al 17. Sí, dice, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Aquí están, ¿no? Los que, no, yo de acá, no, que yo soy del otro, no, que yo soy de este otro grupo, ¿no? Aquí empezaron a aparecer las camisetas distintas, ya. Ahora, muchas veces los miembros de las congregaciones se identifican con algún líder, ¿no? Con un pastor, o sea, eso pasa en todas partes, o sea, es así, ¿no? O a veces incluso el pastor digamos, de la iglesia local, a veces tiene más carisma, llega a conectar mejor con la gente, etcétera, ¿no? Y eso pasa, o sea, como una especie de conexión, de mayor acercamiento, de identificación, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuál será el límite, no? ¿Cuál será el límite? O sea, ¿hasta dónde podemos identificarnos con el estilo del predicador, el carisma del predicador, del líder, ¿no? Y dónde es que empieza ya la división, ¿no? La separación. Y lo que me hace pensar, Pedro, aquí es de que ¿cuántos pastores han estado desde que tú has estado en la iglesia? Ajá, no muchos. ¿No muchos? Y ya tengo más de 20 años, tenemos que 24 años. Seguimos unos 5, 6. A ver, los puedo contar con una mano casi, ¿ah? O sea, Sí. no son muchos, o sea, 2, 3, 4, 5. Ok. Muchos de ellos se movieron por diferentes razones o se jubilaron. Sí, ¿verdad? Y hay 2 fallecidos incluso. Y dos también que que fallecieron. descansan en el O sea, Señor. yo no conozco una iglesia donde sea el mismo pastor y esté ahí por mucho tiempo. Son raras, ¿verdad? Porque muchas personas, el pastor está bien, está haciendo buen trabajo, no hay razón de... No sé cómo funcione el asunto de mover a pastores. No sé si es... ahora es una pregunta para ti. ¿Es esencial que el pastor esté por cierto tiempo y después sea movido a otra congregación o que se quede en un sitio solamente hasta que él decida? Porque él no es, o sea, él por sí solo no decide, yo quiero quedarme aquí. Claro, ¿verdad? claro. Si la iglesia o los demás deciden de que ese pastor puede hacer mejor trabajo en otro lugar, es movido. Posiblemente, ¿no? O sea, el criterio puede variar, ¿no? Okay. Generalmente el criterio que pesa es de que si un líder está, digamos, siendo aceptado dentro de su congregación y está llevando las cosas dentro de una condición de estabilidad dentro de su congregación, generalmente buscan mantenerlo. ¿Okay? A veces pasa lo contrario, o sea, a veces pasa lo contrario del hecho de que hay una alteración, hay ciertas cosas que ocurren dentro de la misma congregación donde, aunque no sea falta del líder, aunque no sea la culpa del líder, pero él se puede ver afectado. Entonces, en algunas ocasiones eso genera de que sea preferible moverlo a otro lado, ¿no?
O también hay situaciones en las que hay necesidad, digamos, en otra parte. Entonces se busca hacer algunos cambios y acomodos, ¿no? Y mi pregunta viene a eso mismo, porque la división que aquí se ve es aparentemente, ellos creen que Apolos o quien sea, Pedro, van a ser los que van a estar dirigiendo, no sé, por tiempo indefinido. Y no es así. Claro. Y aquí es donde viene Pedro haciendo la función, lo que hoy la iglesia tiene de función, de que están viendo cómo la congregación está haciendo, como dijiste tú, y si es necesario o es conveniente, es movido. Claro. ¿Verdad? Claro. Y aquí es lo que viene haciendo el Pablo, viene tomando esa función de decir que no es función de la iglesia estar tomando que yo sigo a claro, o yo sigo a aquello, ¿verdad? No es simplemente seguir a Cristo Jesús. Así es. Si nosotros vamos a seguir a un hombre, vamos a hacer como el viento, ¿verdad? Que nos mueve de un lado para otro, porque estamos en realidad siguiendo a un hombre y no a Cristo Jesús. Así es. Y dentro de la congregación, ¿algún momento has podido notar polarización, división o esas cosas? Yo creo que tú más que yo, Pedro, porque parece que donde hubo un periodo donde algo no estaba funcionando bien, y fue cuando yo, por otras razones, no fue por nada de eso, yo fui y me uní a otra iglesia, adventista, a otra congregación. Sí. Pero después ya escuché que había muchas dificultades, pero yo no he pasado por ninguna tormenta así. Bueno, en realidad hay cosas que pasan y como vemos, son cuestiones que surgen en la medida en que, como digo, o sea, uno se mira a sí mismo y debido a eso se compara con el otro, ¿no? Y empieza a haber algún tipo de diferencia. En algunas ocasiones, el líder sí tiene mucha, digamos, prevalencia en la posibilidad de que esas cosas no progresen, ¿no? O en todo caso, el líder sí influye en que esas cosas aparezcan más bien, ¿no? En que ese tipo de división, de estarse mirando uno al otro, de compararse incluso, puedan aparecer. Entonces, en esa parte creo que sí hay mucha responsabilidad, obviamente, de parte de quien está liderando, ¿no? Pero yo sé que dentro de la congregación, obviamente, hay problemas a veces de este tipo, ¿no? Y en cualquier parte del mundo y en cualquier congregación religiosa la hay, ¿no? Porque somos humanos y siempre hay esa tendencia a buscar, digamos, ponerse encima del otro, ¿no? Generalmente. O sea, hay esa condición propia de la naturaleza humana, ¿no? ¿Ok? Ahora, dentro de eso, obviamente, existe la necesidad de poder enfocarse en lo más importante, porque lo central es siempre mantener la mira puesta en Cristo, ¿no? Eso es el punto central. Nuestro punto focal debe ser siempre eso, ¿no? Ahora, mira, quiero leer 2 versículos para poder ver qué otros problemas existían en la congregación a raíz del problema de la falta de unidad. ¿Ok? Primero, quiero leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Y si tú lees después 2 Corintios capítulo 12, versículo 20, ahí vamos a estar. Entonces voy a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Ok? O sea, esa parte, ¿no? El hecho de que nuestra madurez espiritual no puede ser alcanzada en la medida en que no alcancemos la unidad. O sea, no va a haber esa posibilidad, no va a haber esa opción de desarrollo, no. Y en 2 Corintios 12:20 dice, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción.
Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. ¿Qué otros problemas encontraba Pablo? O por lo menos él preveía que iba a encontrar justamente debido a la falta de unidad, ¿no? Y es que es eso, o sea, esa falta de unidad es lo que genera estas cosas. Sí, Esto lo he visto. Pero Pedro, ¿qué es lo que trae esta desunidad? Y, y yo creo que esto es necesario mencionarse porque la causa de todo esto es de que aparentemente estas personas no estaban haciendo lo que deberían estar haciendo. Claro, claro. O sea, ellos no estaban encargados de evangelizar, de tratarse, No. de ayudar al prójimo. No. Estaban concentrados en pelear simplemente quién está bien y quién está errado. Y yo creo que, mira, yo a mis hijos, yo a ellos siempre les he dicho, ustedes pueden ir a cualquier congregación, pero donde quiera que vayan, ustedes tomen un puesto y pónganse a trabajar. Claro. Y yo creo que eso es lo que hace falta para evitar estos problemas. Hoy en nuestro tiempo, en todas las iglesias, es estar enfocado en la obra de Dios. Claro. Y eso ni tiempo vamos a tener que de estar peleando que quién es más grande o quién es de quién, ¿verdad? Claro, exacto. Como digo, tal vez esa parte, o sea, el hecho de que una vez que uno pierde el foco, la atención en Cristo, y te empiezas a mirar a ti mismo, ya pierdes ahí porque te empiezas a comparar con el otro, ¿no? Exacto. Y siempre vas a asumir de que tú estás mejor que el otro o que eres más que el otro y en fin, y ahí empiezan las diferencias, ¿no? Justamente a partir del hecho de que nos desenfocamos de lo más importante, del centro, ¿no? Que debe ser Cristo Jesús. Cuando Cristo es levantado, cuando Cristo es la atención, todas las diferencias se acaban. Exacto. Todas las diferencias se acaban. Y aquí lo que estamos viendo, Pablo infiere, o sea, porque esto es importante, o sea, Pablo infiere lo que va a estar pasando debido al hecho de falta de unidad. Lo que él dice es, voy a encontrar peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. O sea, todas esas cosas aparecen a raíz justamente de la falta de unidad. Esto es increíble. Perdón. Esto es increíble. Ahora, ¿cómo podemos promover dentro de la congregación la unidad a pesar de la diversidad? Porque somos diversos, ¿ok? Somos diversos. Pero a pesar de la diversidad, ¿cómo podemos promover esa unidad? Bueno, de aquí viene ya la humildad, Pedro, porque si nosotros tenemos en sí de que yo no soy más que mi hermano, de que yo no Dios pagó el mismo precio por mí y por el que acaba de empezar en la iglesia. Si yo tengo primeramente esa actitud de que yo no soy más de nadie, y como Pablo dice, aún soy el peor de los pecadores. Si tenemos una actitud de humildad así, yo creo que eso pone igualdad en todos, ¿verdad? No importa si tú eres de un país o yo soy de otro, la cultura es diferente, sí, pero todos tenemos la misma unidad en Cristo Jesús. Claro, claro, definitivamente. Eso debe ser el trabajo que debiéramos hacer constantemente para promover la unidad. Amén. Así es. Una cuestión más. Quiero leer Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. ¿Ok? Y si lees, por favor, luego, Heriberto, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Okay. También. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y 1 Corintios 2:16 dice, para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación,
pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ajá, ajá. Ahora fíjate, en la carta a los Filipenses, Pablo menciona la frase que dice así, que siendo en forma de Dios, se despojó, dice, a sí mismo, ¿no? ¿Por qué crees que esa afirmación del carácter de Cristo es tan importante cuando se señaló la división, la falta de unidad dentro de la congregación? Y es porque si alguien tenía derecho a levantarse o a exaltarse, era Cristo. Exacto. Porque el Hijo de Dios, que no cometió pecado, era perfecto. Pero aún así murió en una cruz, y una cruz que había sido creada, destinada para los criminales. Exacto, exacto. Ahora fíjate, Heriberto, es curioso esto, ¿no? De que cuando el corazón deja de buscar la supremacía o deja de buscar la superioridad, de inmediato empieza la unidad. O sea, esto es importante, ¿no? Por eso es de que Pablo justamente manifiesta esta expresión del carácter de Cristo, ¿no? Este asunto de la humildad, de la entrega, ¿no? Porque cuando aparece esta condición de la entrega, de la humildad, cuando el corazón humano también, o sea, deja de buscar el compararse con el otro y tratar de exaltarse a sí mismo, entonces cuando se para todo eso, aparece la unidad. Y por eso, como dije, Pablo presenta el carácter de Cristo. Cuando nosotros nos enfocamos en Cristo y reconocemos su carácter, la humildad de Cristo, las diferencias se van, ¿no? Se terminan. ¿Ok? Filipenses 2:7 afirma que Cristo se despojó a sí mismo. Y quería leer esto porque dice, aquí se utilizó una palabra en griego que no afirma que Cristo se vació a sí mismo de nada, sino más bien que Cristo se vació a sí mismo tomando la forma de un humano y un sirviente hasta el punto de la muerte, justamente para nuestro bien y para nuestra salvación. O sea, ese vaciarse, ese despojarse, no era una cuestión solamente de darse totalmente, sino de que se iba a hacer un ser humano, para que tomara la forma de un ser humano. Por eso es que se entrega totalmente, para tomar la forma de un ser humano, de un ser limitado, ¿no? Totalmente, para hacerse uno como nosotros. Y al final, poder mostrarnos justamente el verdadero carácter de Dios. Amén. Sí. ¿Cómo cambiaría, digamos, nuestra posibilidad de relación? ¿Cómo cambiaría la vida dentro de la congregación si nosotros llegáramos a alcanzar a tener la mente de Cristo? Porque podemos alcanzar a tener la mente de Cristo, es lo que dice Pablo, ¿no? Podemos llegar a tener la mente de Cristo. ¿Qué pasaría si yo tuviera la mente de Cristo? ¿Cómo sería nuestra vida, por ejemplo? ¿Qué pasaría si los hermanos en la congregación llegan a tener la mente de Cristo? ¿Cómo sería la vida de relación? ¿Cómo nos verían los vecinos de donde está la iglesia, ¿no? ¿Cómo sería el cumplimiento de la misión, ¿no? Bueno, habría una reforma. Ajá. ¿Verdad? Y eso es lo que está por venir también. Amén. Una reforma en la iglesia donde, como la iglesia de Corintios, vamos a pasar por dificultades, pero vamos a tener que estar con una sola mente, con un solo propósito, y cuando eso suceda, es cuando el Espíritu Santo va a caer en su totalidad, y es cuando nosotros vamos a vivir una vida donde las demás personas van a empezar a cuestionar y a preguntar qué es lo que está pasando. Así es. Y es lo que va a atraer a los demás. O sea, va a ser una transformación que está por venir, y es lo que estamos tratando de nosotros a promover, porque estas lecciones es lo que nos enseñan. Exacto. No es para mañana, no es
para dejarlo para después. Es hoy. Así es. Donde Dios nos llama a tener un encuentro con Él para que tengamos una transformación en nuestra vida y que eso se pase a la iglesia, se pase a la familia y así se pase a toda la comunidad. Amén. Amén. Elemental, ¿no? Así es, así es. En esta lección hemos aprendido de que la unidad bíblica no es una uniformidad forzada, ¿no? Sino que siempre es algo voluntario y que es parte de lo que podemos entender como la manifestación del mismo carácter de Cristo. Amén. La misma mente se concentra, se enfoca en el Evangelio y el mismo parecer se enfoca en el servicio, en un servicio humilde por los Amén. Demás. ¿Sí? Cuando en la iglesia dejamos de seguir a los líderes, cuando dejamos de seguir al líder humano como si fuera el centro, entonces empezamos o tenemos la posibilidad abierta de seguir a Cristo Amén. Como el fundamento, ¿no? Como el centro de nuestras vidas. Amén. Que esto se haga realidad en nuestra experiencia religiosa, cada día. Muy bien. Amén. Interesante tema. Muy bien. Sí. Ahora vamos a terminar con una oración. ¿Sí? Sí. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias porque en tu amor tan grande tú nos llamas para poder también, al conocerte, reflejar tu carácter, Señor, de humildad, de entrega, de sencillez y de amor por los demás. Que nuestras vidas puedan expresar también esa manera de ser tuya y que cada uno de nosotros, al recibirte, podamos manifestar también el amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Bendice a nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Que sus vidas también puedan ser tocadas por ti. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Así es. Con el favor de Dios, aquí estaremos. Así es, con el favor de Dios. Si Dios permite, así, acá estamos. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.